Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenido entonces al módulo 2 de nuestro curso, al taller 2 de la semana 2, que comenzamos hoy 23 del 11. Acá les tengo compartido un tutorial de la instalación del Kali Linux, que va a ser necesario que empecemos a trabajar desde ya. Yo ya había hecho la invitación en el módulo anterior, pero ahora sí, sí o sí comenzamos a trabajar con él. También van a poder hacer clic y ver la presentación de este módulo completa y la actividad que tienen que entregar ustedes, la actividad de taller número 2, que también es evaluado. También van a tener disponible algunas actividades autoinstructivas, bibliografía y videos principalmente de cómo se instalan las máquinas virtuales. Entonces, para adelantar un poco la materia, vamos a ver la PPT número 2 de la unidad 2, ahí está. Entonces, el aprendizaje esperado es el mismo: analizar, configurar, proteger contra intrusiones. Y vamos a ver específicamente las amenazas y las vulnerabilidades en la red. El cuestionario anterior les pedí yo que describieran un ataque informático que haya sido de gran repercusión mundial, de los hackers históricos, por ejemplo, igual les llama la atención. También que describa 5 tipos de hackers, entre ellos el white hat, el black hat, el crackers, etc. Indica 5 características del hacking ético, 3 tipos de ataques actuales que definan si es que el hacking es una diversión o una actividad criminal. Describir cuáles serían sus funciones como encargado de la seguridad de la información o también como ethical hacker. ¿Y qué mejoras realizaría usted en favor de la seguridad de la información de una empresa? ¿Ya? Entonces eso lo vamos a revisar durante la clase virtual. También vimos en la clase anterior el riesgo informático o el riesgo en sistemas de telecomunicaciones, que las amenazas pueden explotar la vulnerabilidad de nuestros sistemas y pueden causar impactos en los activos de nuestra empresa, los cuales deben ser protegidos con contramedidas, las cuales disminuyen el riesgo y la probabilidad de que una amenaza explote nuevamente las vulnerabilidades. Por eso es un bucle, es un ciclo repetitivo. Entonces de acá sacábamos que las amenazas puede ser cualquier agente, ya sea externo o interno a nuestra organización, que pueda, ¿no es cierto?, explotar las vulnerabilidades o los puntos débiles o lo que hacemos mal dentro de nuestra empresa y pueda causar algún tipo de impacto en los activos. Pérdida de dinero, un alto impacto, mediano impacto o bajo impacto. Se puede medir, ¿no es cierto?, cuantitativa o cualitativamente. Cuantitativamente serían dinero. Los activos son aquellas cosas de valor que le da a la empresa, por ejemplo, sus colaboradores, la infraestructura, todos los recursos, ¿no es cierto?, financieros, de movilización, y un activo muy importante que a nosotros nos preocupa mucho es la información. ¿Okay? Entonces es muy importante que no pierdan de vista este ciclo y también que recuerden todos los aspectos relacionados con la ISO 27001 que revisábamos en el módulo anterior. Hoy vamos a ver el tema de las vulnerabilidades, tipos de vulnerabilidades, algunos ejemplos de cada uno, medidas para contrarrestar, ¿no es cierto?, o transformar esas vulnerabilidades en fortalezas. Vulnerabilidad informática o de redes se refiere a un defecto en un sistema informático o telecomunicaciones que podría dejarlo desprotegido ante los atacantes. Bajo el mismo nombre también se engloba cualquier tipo de debilidad presente en un computador o en un conjunto de procedimientos que permita que la seguridad de la información quede expuesta a una amenaza. En resumen, vulnerabilidad son las debilidades propias de los sistemas o de las cosas que nosotros como organización podemos hacer mal sin darnos cuenta muchas veces. Tipo de vulnerabilidades: física, son aquellas presentes en los ambientes en que se procesa la información, como instalación inadecuada, falta de protección eléctrica, falta de sistema de control de incendio, falta de seguridad perimetral, etc. Vulnerabilidad natural son aquellas, ¿no es cierto?, relacionadas con el medio ambiente, con la naturaleza. Por ejemplo,
que nuestra instalación esté vulnerable a inundaciones, a incendios, terremotos, etc. Vulnerabilidad de software es toda la vulnerabilidad propia de los programas, de que no tienen autenticación, no tienen validación de datos, no tienen protección contra inyección de SQL, etcétera, etcétera. Todo lo que es relacionado a vulnerabilidad de la programación. Vulnerabilidad de los medios de almacenaje, tanto en forma física, online u offline, ¿ya? Cómo se respalda la información, políticas de seguridad de la información, si hay un plan de contingencia, plan de recuperación ante desastres, por ejemplo. Vulnerabilidad de comunicación, por ejemplo, que de un trabajador se conecte remotamente a la empresa y esa conexión remota no tenga seguridad, cifrado, ya sea una VPN, certificados digitales o firmas electrónicas, o por último el antiguo y querido PGP, que es privacidad bastante buena, que es un programa que se instala para cifrar y para firmar correos, por ejemplo. Y una de las típicas son las vulnerabilidades humanas, que el 90% de las fallas, ¿no es cierto?, corren por ahí, por desconocimiento, errores voluntarios o involuntarios, falta de conciencia o awareness en English, falta de capacitación o instrucción a los usuarios de la red o del sistema de telecomunicaciones. Entonces hice un resumen de los tipos de vulnerabilidades que existen, físicas, naturales, de hardware, de software, de medios de almacenaje, de comunicación, etc. Otro elemento adicional es que hablábamos de la triada CIA, que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad, no repudio. Si alguien envía un correo, no puede decir que él no fue. Autenticidad, que el estado del objeto sea que provenga, ¿no es cierto?, de una fuente confiable, identificable o legítima. ¿Por qué el hacker realiza sus ataques y por qué tenemos que estar preocupados nosotros siempre? Es por el significado, ¿ya? Que él lleva a cabo sus ataques o sus objetivos o metas. Significa que él tiene destreza, demuestra para el mundo que él es hábil, ¿no es cierto? Y es reconocido por sus iguales o por cualquier persona en el mundo. Motivo, por la razón de perseguir su objetivo para compartir la información u obtener ganancias económicas. Y el siguiente motivo es la oportunidad, porque encontró una debilidad y se aprovechó. Tenemos la metodología de hacking según el CH, Certified Ethical Hacking del eCouncil, que es la organización que nos puede a ustedes a futuro certificar en Ethical Hacking. Entonces, la metodología para el CEH parte del footprinting o reconocimiento, footprinting, scanning o escaneo de vulnerabilidades, enumeration o enumeración de las vulnerabilidades. Dentro de todas las que encontró, él va a elegir las mejores y en base a las vulnerabilidades que él eligió, va a realizar el hackeo. Luego que obtuvo acceso, ¿no es cierto?, que hackeó el sistema, va a intentar la escalación de privilegio o obtener credenciales de administrador o de root para poder hacer mayores cosas dentro del sistema. Luego que se produjo el ataque, la sexta etapa va a ser la de cubrir las huellas o borrar toda la huella o cubrir los rastros. Finalmente, como opcional, es plantar un backdoor, una puerta trasera, para futuros ingresos. La otra metodología del hacking general es reconocimiento, escaneo, obtención de acceso, mantener el acceso y cubriendo huellas. Es bastante similar a la del CEH, pero es más general. Reconocimiento del cliente, de la empresa, el sitio web, qué sistema operativo ocupa, qué plataforma tiene, qué firewall, etc. Escaneos para ver puertos abiertos y servicios que se están usando, sus debilidades. Obtener el acceso, ya eso ya es hackeo. Mantener el acceso, que correspondía a elevar los privilegios en el modelo anterior, y cubrir huellas. Entonces esas son la metodología que lo hacen de manera casi innata los hackers. Formas de prueba de penetración de los sistemas pueden ser ataque interno o externo, ingeniería social. Entonces tenemos que tener a nuestro equipo de trabajo concientizado. También lo llaman algunas personas ingenieros técnicos del área. Evangelización, que la importancia de la seguridad de la información es un tema holístico, les compete a todos los usuarios de la red. ¿Qué puedo hacer después que realice una prueba de penetración o búsqueda de vulnerabilidad de un sistema en una empresa? Presentar el reporte al cliente o
presentar el reporte al cliente, pero además puedo darle recomendaciones. Eso va a tener un valor mayor a solamente presentar el reporte. Y como tercera opción, luego de realizar el hacking, el ethical hacking o pen testing, es la presentación, las recomendaciones y la propuesta de soluciones. Obviamente eso va a tener un valor mucho mayor. Yo les cuento que hay muchachos que ya se están dedicando a formar su propio emprendimiento en cuanto a prestación de servicios de seguridad en la informática o ciberseguridad en todos los sistemas de telecomunicaciones. Ellos llegan a la empresa y ofrecen sus servicios. ¿Ya? Esa es la manera. Y no decir, oiga, usted tiene vulnerabilidades, yo la encontré, y si quiere solucionarlo tiene que pagarme. Eso no está permitido por la ley. Sería, ¿no es cierto?, un chantaje y sería un ataque. Lo pueden acusar de hacker y tendría consecuencias legales. Sería un incidente de ciberseguridad. Está muy de moda en los últimos días, semanas, muchos incidentes de ciberseguridad, como yo les mencionaba la semana anterior. El ataque al Banco de Chile, luego al Banco del Estado y ahora ¿no es cierto?, al gobierno digital con nuestras claves únicas que fueron expuestas. Así que todo ese tipo de eventos se conoce como incidente de ciberseguridad y debe estar correctamente informado y manejado. Se debe tener un plan de respuesta ante un incidente de ciberseguridad, un plan de recuperación de desastre, etc. De acuerdo a lo que ustedes me explicaban la semana pasada de lo que encontraron en la ISO 27001. ¿Qué se debe hacer? Una acción inmediata para detener o minimizar el incidente, investigarlo, restaurar lo que se afectó y hacer los reportes, ¿no es cierto?, por los canales adecuados. ¿Qué se requiere? De acuerdo a la ISO 27001, un equipo de expertos locales, una estrategia, soporte financiero, soporte ejecutivo o de la gerencia superior, planes factibles y probados que funcionan, de acción, muchos recursos y el plan de continuidad del negocio, BSP, Business Continuity Plan, y plan de recuperación de desastre Recuperation, o DRP, ¿ya? Disaster Recuperation Plan. Ya, entonces esta es la PPT que les pido que lo revisen por favor y también que vamos a revisar en la videoconferencia la respuesta a este cuestionario que me parece muy válido. Como por ejemplo, ¿qué requiere un ethical hacker para iniciar una evaluación del sistema? ¿Cuál es la respuesta correcta? Todas son muy parecidas, excepto la última, obvia, que nada que ver. La respuesta correcta es permiso. Perdón. Antes de realizar cualquier pentesting o prueba de vulnerabilidades o de penetración, requiere firmar un contrato, que todo esté debidamente escrito y tenga el permiso del cliente. Como resumen, vimos la metodología del hacking con sus correspondientes etapas y también la metodología general. Así que los invito a seguir participando en nuestra clase. Para ello les voy a pedir que se conecten los días lunes a las 18:30 y, como les decía, los días miércoles a las 20:30 horas. Por su atención, muchachos, muchas gracias.